Esta noche os voy a contar una de esas historias preciosas que deberían ser contadas cada día. Es la historia de Madame Curie, es la historia de Mania Sklodowska, es la historia de una gran mujer, una pionera de la ciencia, una adelantada, una abanderada de esa ciencia, que fue la primera de tantas cosas, fue la primera en recibir un premio Nobel, la primera mujer, pero fue el primer ser humano que lo recibió en 2 ocasiones. Fue la primera mujer que asumió una cátedra en la prestigiosa Universidad de la Sorbona en París. Y desde luego, fue la que impulsó definitivamente aquel invento llamado radioactividad. Esta noche, amigos, la vida de Mania, la vida de María, la vida de Madame Curie. Nuestra historia empieza en un bello lugar de Polonia, Varsovia, la capital, el 7 de noviembre de 1867. En esos años, la Rusia zarista dominaba Polonia. Y en esa Varsovia, donde se hablaba ruso, nace Mania, que era la 5ª hija de un matrimonio culto. El padre, Władysław, era profesor de matemáticas y de física. Y la madre, Bronislava, era, además de dirigir un pensionado, pues también era profesora de música. Lo cierto es que era una familia feliz, muy cultivada, donde se hablaba, donde se reflexionaba, donde se discutía. Y desgraciadamente se discutía mucho de dinero porque no había recursos económicos. Sí, cultos y preparados, pero sin un rublo que llevarse al bolsillo. Por tanto, la situación era muy difícil para mantener 5 hijos. Y en especial si estos eran también hijas, porque, sí, los rusos habían impuesto una medida, y es que las mujeres no pudieran asistir a la universidad. Por tanto, el futuro de las pequeñas, pues no se prometía muy feliz. Aún así, Mania Sklodowska decide estudiar como sus hermanas. Quiere aprender, quiere saberlo todo, se interesa por la historia natural, se interesa por la física, claro. Siempre con esa visión de su padre, ese gran profesor, ese gran hombre. Y Mania, muy instruida, muy adelantada para sus años, ya sabía leer perfectamente y escribir a los 4 años, va al colegio. Y con 15 ya se gradúa, ya consigue estar graduada, pero poco más haría para una joven polaca en aquellos años. No le van a permitir acudir a la universidad, pero el padre y la madre quieren que sus hijas prosperen. En aquellos tiempos, los jóvenes polacos intentaban educarse como buenamente podían. Y en Varsovia hay una institución fantasma, pero que existe, que circula por las calles, por las casas, por los albergues, por los pensionados. Es nada más y nada menos que la Universidad Volante. Así se llama. Así, a ese nombre persiguen los rusos. ¿Pero qué es la Universidad Volante? Es muy sencillo. Son jóvenes universitarios que dan clases a escondidas, que dan clases muy escondidas. Cualquier sala, cualquier habitación es buena, es propicia para enseñar, sobre todo a las chicas. Hay mujeres también entre los docentes. Y poco a poco van impartiendo cultura, van diseminando el mensaje cultural polaco. El nacionalismo también se impregna. Y los jóvenes quieren seguir avanzando. Bronia, que es la hermana mayor de Mania, llega a un pacto con su hermana. Hacen un trato. Me voy a París, decía Bronia. Tú te quedarás aquí trabajando y me enviarás dinero para que yo pueda estudiar. Y cuando yo termine mi carrera de medicina, haré lo propio contigo. Te mandaré dinero para que vengas a París y puedas tú también estudiar lo que quieres, que no es otra cosa sino la carrera de física. Mania estaba entusiasmada y acepta el reto. Ella había tenido pues una especie de año sabático en el campo, donde había asistido a fiestas, donde lo había pasado muy bien, cosas propias de su edad. Un adolescente que, aunque era de gesto frío, de gesto austero,
pero no dejaba eso de interesarle. Se interesaba por todo lo que veía. Bronia marcha a París y allí estudia la carrera de medicina y se enamora de un joven e instala en un consultorio. Bronia se acuerda del pacto que había mantenido, que había firmado con su hermana, y la llama. Y Mania acude a París. Estamos en el año 1891. Mania tiene casi 24 años. Y cuando llega a París, todos la llaman Marie. Ya le cambian, le afrancesan el nombre, claro. Esa extraña obsesión que tienen los franceses por hacerlo todo suyo. Y desde entonces se empieza a llamar Marie Sklodowska. ¿Cómo era Marie Sklodowska? Aquí la podemos ver en las clases de la Sorbona, porque allí se matricula. Siempre en la primera fila, siempre pendiente de los profesores, apuntándolo todo, mirándolo todo, quiere saberlo todo. Los compañeros siempre la miran divertidos. La verdad es que es una jovencita que fea no es. Llama la atención. Y sobre todo llama la atención esa larga melena rubia que tiene Marie. Un pelo largo, sedoso, rubio ceniza, una tez blanquita, y vestida siempre muy humilde, porque los recursos económicos no eran abundantes. Bronia intenta ayudarla, su padre desde Varsovia también, pero el dinero que tiene Marie es muy escaso. Tan solo tiene unos 3 francos para afrontar cada día. Solo 3 francos para poder comer, para poder alojarse en un pequeño apartamentito. Pero ella, esos 3 francos, ¿para qué los va a utilizar? Pues eso, claro, para comprar libros. Su casa está llena de libros. Dicen que ni siquiera fue capaz de comprar carbón ni una sola vez. Pasaba un frío tremendo, siempre aterida, siempre bajo abrigos, bajo mantas. Sus alimentos eran muy escasos. Té caliente, pan y mantequilla. Esa era su dieta básica. Pronto entró en la fase de anemia. Dicen que cuando se quería dar un festín, compraba un par de huevos, una tableta de chocolate, y a eso se reducía el banquete. Pero avanza muchísimo, estudia muchísimo. Es la más aplicada de su clase. Y por fin, 2 años después, en 1893, consigue la licenciatura con el número 1 de su promoción. Ya es física, ya es licenciada en físicas. Pero a todo esto, como en 2 años una carrera se puede hacer muy fácil para Marie, pero también aprovecha para matricularse en la carrera de matemáticas y consigue ser la número 2 de su promoción 1 año más tarde, en 1894. Así que aquí la tenemos, en 1894, ya licenciada de 2 carreras y deseando avanzar. Marie Sklodowska. Pronto le va a cambiar el apellido. Y es que ese mismo año conoce a un joven guapísimo, alto, de gesto elegante, de unas espléndidas manos con dedos largos, educado al máximo, muy tímido, muy cortadito, pero los dos se miran y los dos se apasionan. El flechazo es instantáneo. Se enamoran de forma espiritual, se enamoran de forma física, pero también se enamoran de forma intelectual. Hablan el mismo idioma. Por cierto, hablando de idiomas, María Sklodowska hablaba 4. El ruso, el alemán, por supuesto el polaco y el francés. El novio de María Sklodowska se llama Pierre Curie. Y durante 1 año pues mantienen relaciones de noviazgo. Bueno, prácticamente no salían. El noviazgo lo pasaron en un laboratorio. Porque Pierre Curie, que tenía algunos años más que Marie, cuando se conocen Marie tiene 26 años y Pierre tiene 35, Pierre ya es profesor de física. Y Pierre también quiere avanzar, es un experto en magnetismo. Y además es inventor. Inventa un montón de artilugios para sus mediciones. Incluso para pesar. Es fantástico, trabaja junto a su hermano. Y en el laboratorio ya empieza a crear cosas, y esas cosas circulan por París. Pierre Curie ya tiene mucha fama cuando conoce a María. En 1895, Pierre ya no puede más, y se declara apasionadamente a Marie. Y Marie le corresponde.
Ese 26 de julio de 1895, ve como los dos enamorados se casan en una sencilla ceremonia civil. Lo que consiguen con la boda, pues es muy poquito dinero que llegó desde Polonia, algo que llegó de la familia de Pierre. ¿Y qué diréis que hicieron? Bueno, pues invertirlo todo en 2 bicicletas. Y todo el verano se lo pasaron montando en bicicleta. Recorrieron la campiña, se instalaban en albergues, en fondas donde les cobraban poco, comían menos, porque ni Marie ni Pierre eran unos entusiastas de la comida. Les costaba un horror comer, porque estaban siempre pendientes de sus experimentos, de sus investigaciones. Pero ese año 1895 es muy importante para Marie. Marcó un antes y un después. Una relación que se iba a prolongar 11 años y que terminaría de forma trágica, como luego contaremos. ¿Qué harían ahora los jóvenes esposos? Pues es muy sencillo. Claro, Pierre seguiría con sus clases, con su laboratorio, y Marie con sus licenciaturas le ayudaría de forma entusiasta. Pero también hay que decir que Marie quiere preparar su doctorado, su tesis doctoral. Por cierto, un apuntito, en ese año, 1895, se descubren los rayos X. Y un año más tarde, en 1896, un tal Antoine-Henri Becquerel descubre la radioactividad natural y lo hace fijándose en el uranio. El uranio desprende unos rayos enigmáticos, los rayos uránicos. La radioactividad natural ha sido descubierta. Y en ese año 1896, Marie, ahora Curie, está buscando un asunto para preparar su tesis doctoral. Y Pierre anima a Marie, le comenta los asuntos de Becquerel, le comenta que se ha descubierto esta extraña cosa llamada radioactividad natural, y le propone que investigue en ese campo y que prepare su tesis doctoral sobre la radioactividad. Y a Marie le fascina el asunto. Comienza a investigar, comienza a emocionarse con los nuevos descubrimientos. Y lo está preparando, pero también se está preparando algo en su cuerpo. Y es que quedó embarazada de la que será su primera hija, su hija mayor, Irene. Irene, que iba a ser fiel seguidora de los postulados de su madre, como ya veremos después. Marie Curie quiere cuidar a su niña, quiere cuidarlo al máximo. A ella le había faltado el cariño de su madre. Recordemos que su madre había muerto cuando Marie tenía tan solo 11 años, y que la madre de Marie había muerto de tuberculosis. Marie siempre echó de menos el abrazo maternal, siempre echó de menos el cariño maternal. Y es que Ronsilva, que era también una adelantada, era muy inteligente, intuyó cuando nació Marie que algo pasaba en su cuerpo, que sus pulmones no funcionaban bien. Intuyó que la tuberculosis podía ser contagiosa y por eso evitó abrazar a sus hijos durante esos 11 años. No quería el contacto físico con ellos. Esto fue un suplicio para la madre, pero también para los hijos. Y también hay que decir que en 1876 Marie vio como una de sus hermanas moría víctima del tifus. 2 enormes tragedias que marcaron la infancia y la adolescencia de Marie Curie. Bueno, pero Irene nació, y nació muy sana, y eso ocurría en 1897. Marie y Pierre están entusiasmados por el nacimiento y sobre todo por lo que están averiguando sobre la radioactividad. Efectivamente, Pierre está tan contento con lo que su mujer está descubriendo que lo abandona todo y se decide ayudar a su mujer. De forma entusiasta, los dos se ponen a trabajar, codo con codo, el uno con la otra y la otra con el uno. Y los dos empiezan a descubrir el fascinante mundo de la radioactividad. Becquerel les había transmitido todo lo que él había aprendido, pero ellos avanzan un poco más. Sí, el uranio desprende rayos, emite rayos, pero descubren que no es el uranio en sí el que provoca esa emanación de rayos, que debe haber algo más, y sobre todo eso que sale del uranio debe encontrarse en otros minerales de la naturaleza. Y ahí está uno de los descubrimientos.
porque Marie Curie descubre que el torio también desprende esos rayos. Y hay residuos del uranio que tienen incluso más poder de radiación que el propio uranio. Y aquí tenemos el pezblenda, el auténtico residuo del que salió el radio y el polonio, como luego descubriremos. Pero el matrimonio trabaja afanosamente en un pequeño cobertizo, en una pequeña covacha, sin apenas medios ni materiales. Eso sí, los artilugios los prepara, los inventa Pierre Curie para que su mujer siga trabajando. Es emocionante verles a los dos. Todavía no intuían los peligros latentes de la radioactividad. Eso sí, descubren que se sienten muy cansados, muy fatigados, que incluso la fatiga en Pierre empieza a ser crónica, que tiene que pasar muchas temporadas en la cama. Marie también tiene fiebre, pero no hace caso. Todavía no son conscientes de lo que puede ocasionar la radioactividad. Eso sí, los elementos son intuidos. Sobre todo uno, piensan que en principio es un elemento químico el que se encuentra ahí. Y llegamos al año de 1898. En el verano de 1898 consiguen aislar el primer elemento químico. La emoción es tal que Marie Curie, que sigue siendo una ferviente nacionalista polaca, le pone el nombre de su país a ese elemento y le llama polonio. Bueno, pues el polonio ha sido descubierto. Pero es que descubren algo más. Y es que la potencia de los residuos restantes es todavía superior. ¿Eso qué quiere decir? Pues que seguramente habrá un segundo elemento y no lo hemos descubierto, así que vamos a seguir trabajando. Y efectivamente, a los 6 meses aparece el radio. Así que en un solo año, 2 elementos nuevos, descubiertos por el matrimonio Curie. La noticia circula por todo París, por toda Francia. Un hecho asombroso, novedoso. Y el matrimonio está muy contento porque piensa que su descubrimiento va a ayudar de una forma tajante y rotunda a la lucha contra el cáncer. Y por eso no hacen caso a la fatiga, no hacen caso a la fiebre, no hacen caso a las llagas que comienzan a aparecer en sus manos. Quemaduras. Sus vestidos quedan prácticamente quemados. Todavía no lo entienden, aunque dicen que Marie y Pierre ya lo comenzaban a intuir. Bueno, pues aquí les tenemos en 1898 presentando el descubrimiento y ahora afanados en la obtención de 1 gramo de radio puro. Comenzaron por 100 gramos de pezblenda. Sí, 100 gramos. Al final de la operación, para obtener 1 gramo de cloruro de radio, tuvieron que manipular 8 toneladas de pezblenda. 8 toneladas. Pero lo consiguieron. Y en 1902 presentaban el resultado. Eso fue increíble. Todos les aplaudían, todos querían conocerles. Les invitaban a todas las cenas posibles, a todas las fiestas posibles. La noticia fue tan espectacular. Por supuesto recorrió Europa, el mundo, Estados Unidos. Todos querían saber, todos les enviaban cartas. Los científicos norteamericanos les enviaron una muy especial, donde les pedían encarecidamente que les transmitieran todos sus conocimientos. Pierre le dijo a Marie: querida Marie, tenemos 2 opciones. Una, dar a conocer al mundo entero nuestros descubrimientos, nuestras investigaciones en todo término. Ahí Marie dijo: de acuerdo. Dijo Pierre: pero la segunda opción es patentarlo y poder hacernos ricos con esto. Han sido 4 años muy duros. Estamos muy cansados, algún premio merecemos. Marie dijo que sus descubrimientos eran para el mundo entero, que nadie se debía beneficiar en exclusiva, que los beneficios eran para todos. Y en consecuencia los dos enviaron una carta a los científicos norteamericanos exponiéndoles todas sus averiguaciones. Esa carta fue aplaudidísima por parte de la comunidad científica mundial. Pudieron haberse hecho millonarios, pudieron haberse hecho ricos, pero el espíritu del científico dice que jamás debe lucrarse con sus averiguaciones. Ojalá tomaran nota muchos científicos de esto que hicieron los Curie. Y el premio llegó, por supuesto. A finales de 1903 les fue concedido el Premio Nobel de Física. Un hito en la historia. Por supuesto que ahí estaba
Antoine Henri Becquerel, por supuesto, el descubridor de la reactividad natural. Pero estaba el matrimonio Curie, Pierre Curie y Marie Curie, la primera mujer que recibía un premio Nobel. Y el premio económico pues tampoco le vino mal, $15.000 de la época. Por supuesto que repartieron regalos con toda su familia, con todos sus amigos, y lo único que hizo Marie, como premio para ella misma, fue comprar una bañera. Por fin, en 1904, el matrimonio Curie pudo tener una bañera en su casa. Todos le reclamaban. Por supuesto que para Pierre llegó una cátedra que antes le habían negado, pero que ahora por supuesto se la habían concedido. Una cátedra de física en la Sorbona, nada más y nada menos. Estaban muy felices, pero también estaban muy cansados porque tanta fama les abrumaba. Ellos estaban muy acostumbrados a trabajar en solitario, a trabajar tranquilos, con falta de recursos, con escasez de medios, pero trabajar juntos, en su barracón, allí con sus artilugios, con su petlenda, con sus averiguaciones, con sus experimentos. Pero claro, tanta gente alrededor. Marie Curie decía en algunas de sus cartas: hay demasiado ruido a mi alrededor, no puedo trabajar así. Ellos no quieren saber nada de la fama. Y eso que la comunidad científica les reconoce, porque por ejemplo en Inglaterra les conceden un premio muy prestigioso, el premio Daily. El 19 de abril de 1906 llega la tragedia para la familia Curie. En 1904, por cierto, había nacido su hija Eve, su pequeña hija Eve. Y también dicen que entre Irene y Eve hubo un aborto provocado ya por los efectos de la radioactividad. Los dos estaban muy enfermos, muy cansados, demasiado cansados. El 19 de abril de 1906, Pierre Curie, que tenía apenas 46 años, moría víctima de un accidente fatal. Un carruaje en París se topaba con él. 6 toneladas le pasaron por encima. Nada se pudo hacer. Cuentan que Marie Curie estaba en la puerta de su casa, esperando a su marido, y vio cómo llegaban algunos amigos, con el gesto contrariado, algunos llorando, y le empezaban a hablar de lo que había ocurrido. Marie, a los pocos segundos, vio que algo malo había pasado con Pierre, y dijo: ¿qué me estás contando? ¿Pierre ha muerto? Le dijeron que sí. Ella quedó absolutamente abatida. Había muerto el gran amor de su vida. Desde entonces nunca volvería a ser la misma. Marie Curie, ya vestida de luto. Dicen que para recibir el primer premio Nobel se compró un modesto, un humilde traje negro. Para recibir el segundo, unos años más tarde, llevó el mismo traje. Sus amigos, sus becarios, sus ayudantes, la llamaban de diversas formas. Una era la patrona, consideraban que era la más grande, pero siempre también otros le llamaban la mujer del traje de negro. La mujer del traje negro. Pero aquí estaba, Madame Curie con sus 2 niñas pequeñas. El gobierno francés se quiso portar muy bien con ella. Le quiso dar una pensión vitalicia, pero ella la rechazó. Y dijo: no, soy joven, puedo todavía trabajar y sacar a mis hijas adelante. Rechazó esa pensión. Lo que no pudo rechazar es el ofrecimiento que le hizo la Universidad de la Sorbona. Porque si Pierre moría en abril, en mayo, Marie recibió una propuesta: asumir la cátedra que había dejado vacante su marido. Y ese es uno de los momentos más emotivos de la historia de la ciencia. 650 años después, la primera mujer que asumía una cátedra en la Sorbona. El aula magna estaba a rebosar. Marie Curie tenía que hacer un discurso. ¿Qué contaría? ¿Qué diría a los asistentes? Todos los estudiantes estaban allí dispuestos a aplaudir a Marie Curie. Marie entró, como siempre lo hacía, de forma muy humilde, muy modesta, casi sin hacer ruido. Pero rápidamente todos se fijaron en ella. Marie subió al estrado, cogió sus folios, ¿y qué diré? Y te contó. Retomó el discurso que había terminado su marido. El discurso que había hecho su marido cuando asumió la cátedra de física, las últimas líneas, fue las que ella tomó para empezar su discurso. ¿Eso qué quería decir? Que la ciencia continuaba, que alguien había tomado la bandera, que alguien iba a seguir investigando.
el mejor homenaje que Marie Curie le pudo hacer a su marido. Todos, por supuesto, aplaudieron. El gran momento para Madame Curie. Era mayo de 1906. Y todavía tienen que llegar muchas cosas. Porque la incansable, la imperturbable Madame Curie seguía investigando. Y es que ahora quería conseguir 1 gramo de radio metálico. Radio puro. Quería demostrarlo. Ya había encontrado la equivalencia, sí, ya sabemos que era 225. Y por fin lo consigue. Claro que lo consigue. 1910. Ya está todo demostrado. Escribe su famoso Tratado de Radioactividad. Y en 1911 llega el segundo premio Nobel. Pero en esta ocasión no de física, sino de química. Por tanto, es el primer ser humano que consigue 2 premios Nobel. El primero. Ya había sido la primera mujer en conseguir uno. Bueno, pues ahora es el primer ser humano, la primera persona que consigue 2 premios Nobel. Y eso en 1911. Por supuesto que la ponen al frente del recién creado Instituto del Radio y está investigando en el gran laboratorio Curie, así se llamaba. No encuentra la felicidad porque le falta su Pierre, su querido Pierre, pero sí que está muy a gusto cuando está entre sus ayudantes, sus cacharros, sus laboratorios. Ahí es donde realmente se encuentra a gusto. Llega la Primera Guerra Mundial y Francia se ve involucrada en ella. En 1914, aquí tenemos de nuevo un gesto estupendo por parte de Marie Curie. Ella empieza a crear una especie de cuerpo radiológico, instruye a 200 mujeres, 200 enfermeras, las instruye en radiología y crean una unidad móvil, una unidad de élite con diversas ambulancias que transportan los rayos X al frente. Ella misma conduce una de esas unidades móviles. Al coche le llaman el Petit Curie, el pequeño Curie. Vaya imagen, ¿verdad? 1914, Madame Curie conduciendo su ambulancia rumbo al frente con su máquina de rayos X, que dicen utilizaba a la perfección. Bueno, pues 200 mujeres fueron instruidas y son las primeras radiólogas de Francia. Y por supuesto su hija Irene ya sigue los pasos. Con 18 años ya está ayudando a su madre. Por supuesto que Marie Curie quiere transmitir todos sus conocimientos a su hija Irene. En 1921 llega una gran noticia desde Estados Unidos. Ella, cuando se había fundado el Instituto del Radio en París, había donado ese gramo. 1 gramo de radio puro, más o menos costaba 1 millón de francos. 1 millón de francos. Bueno, pues ella, en lugar de beneficiarse, lo dona para la ciencia, para la investigación. Esto conmueve a la sociedad norteamericana. En 1921 es invitada para dar un ciclo de conferencias por los Estados Unidos. Y os podéis imaginar cómo Estados Unidos recibe a Madame Curie. De una forma entusiasta. A propuesta de un periodista, estas cosas siempre las suelen hacer los periodistas, las mujeres norteamericanas se sublevan y recaudan $100.000. ¿Y con eso qué se puede hacer? Pues comprar 1 gramo de radio puro. Y se lo regalan a Madame Curie, se lo entrega al presidente de los Estados Unidos. Ella, por supuesto, lo va a utilizar muy bien. En el año 29 le regalarían otro gramo, y ese se lo regala al Instituto de Radio, pero en esta ocasión de Varsovia, su querida Polonia, siempre ahí. Desgraciadamente, todas las historias tienen que terminar. Y la de Madame Curie también terminó, un 4 de julio de 1934. Víctima de su descubrimiento. Víctima de la radioactividad. Una leucemia acabó con su vida. El médico que la atendió elaboró un informe en el que se podía leer: su médula no respondió. Así terminaba la vida de Madame Curie, la gran Marie Curie, la gran Mania Sklodowska. En su pensamiento, por supuesto, siempre Polonia, sus hijas junto a ella. Y ya os digo que las hijas fueron dignas herederas. Irene se había casado con Frédéric Joliot y junto a él descubrió la radioactividad artificial, y por ese asunto les concedieron el Premio Nobel de Física. Y ese Premio Nobel de Física y Química llegó en 1935.
La hija era digna heredera, Irene. Pero es que la pequeña Eve, en 1937, publicó la biografía de su madre. Publicó un libro dedicado a su madre. El título no podía ser otro, Madame Curie. Es una historia que ojalá se repitiera con más frecuencia en este trasiego de la humanidad. Es la historia de una adelantada, de una luchadora, enorme, generosa, que vivió pensando en los demás porque pensaba que la radioactividad podría curar el cáncer. Y al final esa radioactividad la mató. La vida, la historia, los milagros, los prodigios de Madame Curie. Y gracias a ella, hoy muchas mujeres han seguido esos pasos y son estupendas investigadoras en cualquier laboratorio del mundo. Seguro que esas investigadoras, que esas físicas o químicas, esas radiólogas, algún día se lo han dedicado a pensar en Madame Curie, porque no en vano fue su pionera, su gran icono.